Qué lindo verte. Sí, yo también estoy muy contento hoy. Estamos con Claudia, una amiga, gran amiga de Manizales. Estamos haciendo esos programas muy inquietos de poder otra vez actualizarnos, vernos, compartir en qué cada uno está, cómo poder crear unas alianzas más bellas, más amorosas, más constructivas en América Latina, con experiencias en educación, en arte, cultura, tecnología y sobre todo como empezar a unir muchos parches que están aportando a la transformación de la conciencia individual y planetaria desde muchas perspectivas, desde el feminismo, desde el activismo, las personas que le interesa trabajar con tecnología, maestros que han pasado por la vida de uno y que le han dado enseñanzas importantes. Entonces, como que he venido yo en esa reconstrucción de esa amistad con personas bonitas y bueno, estamos muy contentos de volvernos a ver y de volver a compartir y de volver a soñar de nuevo, porque creo que estamos en un tiempo muy importante para volver otra vez a preguntarnos por los sueños, por las construcciones de... Entonces, muy chévere, Claudita, bienvenida. Y bienvenida a tu familia también que anda por ahí también escuchándonos. Sí, hola, buenas tardes, buen día, perdón, aquí ya es la 1:30 de la tarde y allá todavía es a la mañana, son 2 horas de diferencia, pero bueno, encantada de conversar y de reunirnos después de unos años que hemos caminado mucho, pero bueno, siempre también como conectados de alguna manera. Para que Hola, salga. Hola. hola. Entonces, Claudita, para que hagamos una... Estamos como hablando de educación y nos interesa mucho ver también lo que hemos caminado y los aprendizajes transformadores que hemos tenido, tanto colectivos como individuales. Casi todo es colectivo. Uno se pone a ver y cuando mira el aprendizaje siempre está en relación con alguien, con la familia, con los hijos, pero también con los ancestros, con el territorio. Entonces, como que te invito a que podamos hacer esa reconstrucción como parte de nuestro primer gesto de autobiografía pedagógica, eh, por donde la quieras retomar, para que hagamos esa historia. ¿Cómo ha sido tu historia antes de que nos conocimos? Obviamente, si pudieras desde el útero hasta nuestros días. Mm. Wow, es tan larga la historia. Ahí van a aparecer todos, pero la verdad que... Bueno, nada, pues me presento. Soy Claudia Viviana Castro. Sí, nací ahí en Santa Rosa de Cabal, en el eje cafetero, Colombia, cerquita de Pereira. Muy cafetera, muy tradicional, muchas abuelas, muchos tíos, y eso me ha hecho ser como, ahora que tengo la posibilidad de experimentar la maternidad, creo que soy muy maternal. Pequeño, con montañas, mucha agua. También siempre como que me permitió estar cercano de la naturaleza y inquietarme mucho por eso. Ya después la vida, las inquietudes, sobre todo en la adolescencia, Se está entrecortando un poquito la señal. en el pueblo. ¿Qué tal la señal? Más o menos. Sí, pero sigue ahí. Dale. Bueno, uy, provecho. Recuerdo que fue un amigo que me regaló un libro. Ahí se quedó. Creo que fue Zaratustra, lo vi hablando en un foro sobre jóvenes y el movimiento campesino y me inquietó muchísimo. Yo era una estudiante de colegio, pero me inquietó mucho ese chico y él inmediatamente empecé a ir a la universidad a Pereira, a foros, a movimientos y ya después eso me llevó a la universidad, pues a Manizales. Pero en ese momento de mi vida, como a los 16, 17 años,
rompí con muchas de esa religiosa, muy conservadora, y ahí tuve como mi primer ruptura porque sentía que estaba demasiado atravesada por la Iglesia Católica, y como empecé a cuestionar todos, estudié gestión cultural, de ahí también se tuvo una posibilidad muy bonita de aportar en la Fundación Territorios con muchos compañeros de ahí de la universidad, en la que, bueno, empezamos a tener una apuesta en algunos barrios populares de Manizales. Eh, Trabajamos desde la educación popular y el arte, como así como estrategias, ¿no? Y también todo el tema ecológico y de agricultura urbana. Y fueron unos años así riquísimos, creo que para mí fue realmente la escuela, porque a pesar de que siempre estuve ahí como pasando por la academia, siempre me inquietó, fue mucho como la práctica, ¿no? El hacer siempre como que me parecía, sobre todo en las ciencias sociales. Acá Tata hizo un dibujo para compartir. Qué bonito. ¿Quieres seguir haciendo uno más? Siempre tenía, sobre todo en las ciencias sociales, era como el hacer, porque la práctica se queda como relegada, como que es tanta teoría, tanta universo filosófico, idealista, pero siempre ¿y qué pasa con la práctica? ¿Y cuándo vamos a ir a trabajar con la gente? ¿Y cuándo vamos a ir? Entonces esa posibilidad que tuvimos con Territorios fue eso de llegar a lugares, a barrios, así eran vidas de interés social, se habían metido un montón de gente que venía de otros pueblos, desplazados por la violencia, gente que habían también sido desplazados por el tema de las inundaciones, de los derrumbes en Manizales, y a todos los han puesto en estas viviendas de interés social, que son todas urbanizaciones muy igualitas, pero bueno, la gente estaba ya medio tirada en ese lugar, todos mezclados y como que era un pues entre comillas, ¿no? De muchas limitaciones económicas. Bueno, el caso es que ahí nos reunimos un montón de artistas, y fue como un tiempo de mucho aprendizaje con los niños, con los jóvenes, con las familias en este de artes de Samaria y San Sebastián. Y ahí fueron como 4 años de estar trabajando con el lenguaje del arte como herramienta así de transformación, de comunicación. Crecimos. Era como un espacio de liberar las tensiones de la vida familiar, que había muchos conflictos así familiares. Así que esa fue como mi gran escuela, siempre la voy a ver como mi gran escuela, la de la Universidad Nacional, así que me vine acá a la aventura. Pero bueno, con esa, nada, como con todo ese siembra que se hizo con Territorios, también venía apoyando y trabajando en el Congreso de los Pueblos y la Minga en Colombia, que fue como en el 2008, 2010. Fue un granito ahí como que empezó a marcar también una nueva forma de hacer movimiento en Colombia, ¿no? Con los pueblos indígenas ahí como marcando el horizonte, creo yo, como ellos diciendo, bueno, caminemos la palabra, también haciendo, siempre desde el hacer, desde también respetando mucho la ancestralidad, como las sabidurías. El venir a Argentina fue muy importante porque me permitió entender mis raíces, mi identidad, me permitió ver a Colombia desde afuera y entender, bueno, la violencia en la cual estamos casi que viviendo de manera natural. O sea, como que recuerdo que llegué acá muy cerca en el 2008, cerca del 22 de marzo,
que es el día que se hace acá la marcha por la verdad y la justicia, que es cuando el pueblo argentino recuerda el tema de la dictadura, y fue ver muchas personas en la calle recordando eso y como diciendo, nunca más, memoria, verdad, justicia, y fue como, no puedo creer, este pueblo tiene mucha, o sea, por lo menos a corto plazo tiene esa memoria muy clara. Y entonces fue como empezar a catalizar, ¿no? A entender lo que nos pasaba en Colombia, que uno estando allá adentro como que a veces medio que sí, lo naturaliza, estamos ahí todo el tiempo también en la sobrevivencia, en eso, pero ahí fue como cuenta que no, todavía estábamos en Buenos Aires estudiando, creamos esa organización que se llamaba Colombianas y Colombianos en el Sur, y hacer un trabajo de memoria y de visibilizar, ¿no? Toda la Plaza de Mayo, que fueron grandes maestras, empezamos a caminar hacia las rondas que ellas hacen el primer jueves de cada mes en la Plaza de Mayo para recordar ahí a sus muertos y a sus desaparecidos, y ellas fueron maestras, nos dijeron, ustedes tienen que, fue como nosotros lo hicimos, ellas nos compartieron su experiencia, y ese fue un tiempo de mucho sanar, ¿viste? De mucho sanar, de entre todos entender, y de escuela también, porque hicimos 30.000 desaparecidos y lo tienen muy registrado, y entonces en Colombia, bueno, el Movice también empezaba a hacer todo ese trabajo en Colombia, ¿no? De hacer sus encuentros, de empezar a hacer esos registros, y nosotros por nuestra parte, como había gente muy interesante, había colombianas y colombianos maravillosos, muchos artistas, muchos investigadores, entonces como un trabajo de sistematizar, de investigar, de dar a conocer, sobre todo, de difundir lo que pasaba en Colombia, que fue como otro proceso ahí de formación muy interesante para mí, ¿no? Y ya después de que terminé la universidad, la maestría que hice en la UBA, Comunicación y Cultura, eh, ya ahí fue como que terminé esos estudios, y entre tantas otras cosas que pudimos hacer en Buenos Aires, como también crear la Plataforma Continental de Mujeres contra la Guerra en Colombia, que ahí, bueno, se integraron mujeres de toda Via Yala del continente, porque había muchos espacios interesantes de encuentro, de feminismos, porque bueno, como saben, Argentina también tiene como toda la experiencia en el tema del movimiento feminista. Entonces acá ya se venían dando cosas, desde que yo llegué estaban con la campaña por el tema del aborto, pero tuvimos mucho apoyo del movimiento de mujeres, siempre. Y el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Argentina una vez al año, también siempre generaban un espacio para las mujeres de Via Yala. Entonces siempre llegábamos con las mujeres colombianas también, y también invitábamos mujeres de Colombia en los movimientos sociales, vino Piedad Córdoba, vinieron muchas mujeres, Aida Quilcue, bueno, vinieron muchas mujeres colombianas, también vino Gloria Cuartas, bueno, vinieron muchas mujeres acá como a compartir lo que venía sucediendo allá, y nosotras siempre apoyando desde el extranjero, ¿no? Y ya después, cuando terminé mis estudios y y de fortalecer la colombianidad en el extranjero, ya fue como en tiempo de maternidad, ya fue mi embarazo, mi primer embarazo, y eso directamente como que me hizo salir de la ciudad. Un cachito, pero vayan abajo, que van a comer. Para que se tomen una foto total. Como mucho tiempo de militar, del movimiento social, pero ya esta segunda parte fue ir mucho más hacia adentro, y bueno,
pienso yo que fue ir hacia la tierra, con las semillas, acá en el lugar donde elegimos pues como vivir, que es en Córdoba, Argentina. Pues hay un movimiento muy bonito primero sobre la partería. Partería que se ha ido mezclando y que es propia, no sé, es como que vincula lo tradicional, lo moderno, como lo propio. Lo que sucede acá es eso. Entonces pude tener a mi hija en casa, fue como todo. Después también de construir esta casa con materiales de acá de la zona, que es un movimiento que hay en este lugar muy interesante de bioconstrucción, construcción en barro. Mira, aguanta. Ah, sí, ya dijo papá. Ya ir a la tierra y empezar con un trabajo de cuidar las semillas, de, bueno, de otro índole, ¿viste? Y acá estamos, en este momento, ahora es con el desafío de la... Se queda un poquito entrecortada, Claudita, el audio. Suena un poco como... Hola, hola. ¿Me escuchas ahora, no? Ahí te escucha mejor. Es que ahorita se te quedó pegado un rato. De señal. ¿Me esperas un segundo? Entonces el tema de la partería, de la bioconstrucción, ya en este momento, bueno, lo que hemos estado trabajando mucho es la crianza respetuosa, la crianza libre también, amorosa. Entonces hay como un grupo acá muy interesante de personas, de familias, reuniéndonos en torno a eso y con muchos desafíos y pues muy bonito porque también la comunitaria, una escuela que pues nos inscribimos más como en la línea de la escuela viva y comunitaria. Y bueno, estamos ahí arrancando este año. Pero súper contentos porque se están, viste, que como que una crisis ahí, un quiebre, pienso yo, de la educación tradicional, de que eso nos puso a todos como con ese desafío, sobre todo pues a las familias que teníamos, a los hijos en Ahí las escuelas y todo el tema. A partir de ese momento yo creo que ha habido como también un movimiento de nuevas escuelas. Hubo como un quiebre y ahora es como un emerger de nuevas propuestas de educación, atienden así las problemáticas de cada territorio y también en este caso, por ejemplo, tiene un carácter más vecinal, de apoyo mutuo entre las familias y bueno, como muchas pedagogías, pues que son como la pedagogía Waldorf, viste, la pedagogía Montessori, la pedagogía 3000, que nada, que queremos más estar atentos a las inquietudes de los niños y niñas, de que también estamos reconociendo ciertos ciclos de aprendizaje, como primer septenio, por ejemplo, de que los niños en ese tiempo están más en un proceso de experimentar el mundo, de fortalecer así como toda su estructura emocional, muy también desde lo perceptivo, lo sensitivo. Y ya a partir de ese segundo proceso, septenio, de ese segundo ciclo, ya hay como una maduración de los vínculos, de las inquietudes, ya hay como unas inquietudes más racionales, ¿no? Por entender cómo funciona el mundo, Entonces estamos en esa aventura, construyéndonos ahí ya, haciendo la escuela.
entendiendo que también nos atraviesa muchísimo todo el tiempo a nosotros como maestros, entonces asumiendo que todos somos maestros acá, Mm, que también es como que cada uno también capaz trae una misión, ¿no? Una misión o algo que aportar, pero como que culturalmente y socialmente nos tapan esas cosas, esas cualidades, esas potencialidades. Entonces, como tratar de acompañar a estos niños desde pequeños para que ellos vayan entendiendo también eso, ¿no? Como cuál es su potencial, su fuerza y cómo eso puede sumar a lo comunitario, cómo eso puede sumar al construir y al caminar juntos para estar acá en este camino del buen vivir, que es mm. como donde nos estamos situando ahora, ¿no? Sí, Así que bueno, ese es no, una como el... alegría escuchar toda la historia. Es muy importante, pues en estos programas, esa parte interior de cada persona y de sus caminos diversos, porque todos esos aprendizajes pues lo nutren a uno en el día a día y es parte de la educación. No solo aprendemos en las escuelas, sino que toda la vida y desde una perspectiva del buen vivir, sí que todos los ambientes, las conversaciones, las personas, pues son importantes. Entonces eso es importante contarlo, Claudita, porque pues eso es lo que nosotros estamos mirando y estamos en la construcción. Me gustaría un poquito hacer un poquito el zoom o el foco en eso de que estaban en dinámicas más colectivas y comunitarias y un momento como que hubo la necesidad de ir al interior. Esa parte me parece interesante porque la he escuchado en otros invitados que han participado mucho, por ejemplo, acá en Bogotá, en movimientos ciudadanos y comunitarios, y ha llegado un momento donde el ciclo normal de las cosas es que también vayamos otra vez a cuidar ese interior y a sanar. Yo he escuchado mucho ese tránsito de lo social al interior y ahorita, por lo menos para mí, después de también de venir de un tiempo en ese cuidado y en ese autoconocimiento muy profundo, pues vuelve otra vez la necesidad de esa segunda adolescencia, otra vez al activismo, pero ya un activismo mucho más reposado, sin esa euforia del adolescente, pero sí con esas agarras de volver a crear una cosa colectiva que sea más desafiante para mí. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, del cuidado interior y del mundo y cómo lo experimentaste y de pronto qué prácticas tuviste que podrían ser importantes para quienes escuchan estos videos. Ah, sí, qué lindo. Pues sí, interesante lo que dices de esa segunda adolescencia. Bueno, pero sí, está bien, Andresito, me parece importante porque, a ver, yo creo que también mis búsquedas siempre han sido muy desde la espiritualidad, entonces eso me llevó a estar un tiempo pues en el Putumayo con los indígenas Kamsá y como siempre, ¿no? Inquietándome como por esos sabedores, sabedoras, esos conocimientos que ellos tenían y que nos brindaban acceso como a esos mundos más espirituales, más como interiores, ¿no? Entonces siempre estuve como también muy inquieta en ese sentido y yo creo que es que al final uno entiende que todo hace parte de una integralidad, pero la academia, la escuela, todo eso como que a veces nos lo desintegra, como que nos lo Mm, hace ver como cosas aisladas, ¿no? Que un poco también nuestra apuesta en la escuelita ahora es, bueno, también estamos haciendo como acabamos de hacer la ceremonia de la chacana, que es el 3 de mayo, acá como una fecha importante, que es la constelación de la Cruz del Sur, que rige todo este hemisferio, y entonces con los niños, ¿no? Como entendiendo cosas de astronomía, pero también de cómo todos esos movimientos del universo también nos afectan a nosotros. Entonces, integrar también todas esas con tu experiencia de la vida, que a veces están muy perdidas, muy regadas. Pero bueno, sí, pienso yo que todo ese tema de lo ancestral, de lo indígena, me han muy bonitos. Acá en Argentina tuve la oportunidad de encontrar también como muchas respuestas frente a eso. Conocí mujeres líderes así de pueblos originarios. eh,
Una de ellas, Ana, falleció el 1 de junio. Su nombre era Octorina Zamora, una líder del pueblo Huichí, de aquí del norte argentino, que la conocí justo en Buenos Aires, en unos espacios así. Y bueno, ella me llevó como a conocer un universo también ancestral que había acá. Y también eso de que y ahí también empecé a transitar y a entender lo que ahora también alguna llamamos el feminismo comunitario, racional y como, bueno, que quizás estaba muy influenciado por el feminismo europeo, ¿cierto? Por las consignas de cierto feminismo que fue necesario en un momento territorio, los dos tradicionales, que tiene que ver mucho con el cuidarnos, con con el tema de las medicinas. Se volvió a pegar el audio. Sí, pero es que además pasaron unas motos y Ya. es como un feminismo que tiene que ver más con Se te fue el audio, Claudita. las mujeres en los territorios. Y entonces ahí empecé como a transitar eso y ese feminismo también nos abre todo este camino de la sanación, ¿no? De la sanación de nuestros linajes, de empezar a entender eso, de que, bueno, hay patrones muy antiguos, de que nosotras reproducimos y más con la maternidad, las crianzas, la pareja, como que todo eso uno lo vuelve, o sea, la maternidad a una también le abre todo ese trabajo, porque es uno reconectarse otra vez con su madre y con su niña, ¿no? Y de cómo ella también tuvo que atravesar todo eso, porque uno cuando entra en la maternidad, uno hace muchas renuncias del ego, de la individualidad, pero como para nacer otra. Pero entonces sí te pone ahí a conectar con toda esa memoria, con ese linaje materno, te lo abre así como posibilidad hermosa, única, eh, para sanar eso. Entonces lo he hecho mucho con esas herramientas, ¿no? Que nos han dejado nuestros pueblos originarios, con las plantas, con la sabiduría de la hoja de coca, de las flores también como están muy presentes, yo siempre siembro flores y he conectado mucho con ellas, entonces también eso, la posibilidad de conectar con la naturaleza, con lo que ella nos brinda para sanarnos y para... Ella tiene una vibración, todas las plantas y todo tiene una información que también es nuestra y que ellas nos permiten limpiar y sanar mucho. Y sabes que acá también cuando nació mi hija, justo nos encontramos muchas madres a hacer círculos de mujeres, círculos de crianza, sosteniéndonos, acompañándonos, porque otra cosa que me ha mostrado la maternidad es que como la sociedad moderna, pues las maternidades son muy individuales, son muy solitarias. Entonces, genera mucha tensión, muchos cansancios. Entonces, acá estamos, sí, como diciendo, bueno, tratemos de criar en manada, tratemos de sostenernos, de acompañarnos, porque las mujeres en estado de maternidad y de puerperio son acostumbrados como a conocer no sé, como a pilotear, pues. Entonces, se dan muchas rupturas familiares, se dan muchas situaciones. Papá. Ah, bueno, entonces, vení, vení, tata, ha sido como, bueno, apoyémonos en
manada, criémonos más en manada, de apoyo, de sostenernos, porque así tan individualmente es muy difícil la crianza. Mm. Es como, creo que para mí ha sido una gran trampa, ¿no? De la modernidad. Y es hacer que la gente se encierre a criar a sus hijos en esos círculos tan pequeños. Y no, pues eso genera unas patologías tremendas. Pones ahí un tema muy Tremendas. importante, Claudita, porque imagínate que creo que mañana es que voy a tener una conversación con una amiga sobre eso de la crianza y eso es un gran tema porque ahí pues más difícil las cosas pues si la gente está aislada y que la gente se reúna a compartir experiencias y lo están haciendo también muchos hombres. Mira, Mi hermano está de papá con una beba de 8 meses wow, y verlo a él y es ver también la transformación de muchos hombres que están amando y cuidando y pero eso es una parte, pero la otra parte es como los vínculos que puedan tener esos padres con otras familias y con otros niños para que esa crianza sea más rica, más de más interacciones, de qué apoyos lindo. mutuos y no sea una cosa como tú dices tan aislada, porque ahí yo creo que podría empezar el cambio, donde se dejan un más, pues, pues más espacios comunitarios para sostener esa crianza que es difícil. Yo lo he notado que no es nada sencillo, tiene muchas complejidades. Claro que sí, Yo fui totalmente. padre, pero como adoptivo, por decir así, como, como papacho, le decimos en vez de padrastro, que es un nombre como muy fuerte. El acompañar a Sí. Yara también desde los 8 años, ahorita ya tiene 20, eso ha sido una experiencia para mí también muy rica, siendo no padre biológico, sino como acompañando esa experiencia y el aprendizaje que uno tiene es maravilloso. Y entonces yo viendo que ella tiene otros padres, si así fueran dos, tú te imaginas cuatro, donde tuviera 6 padres y 6 madres cada niño, pues yo creo que eso enriquecería mucho la vida familiar. No sé cómo serían ya los límites, pero que eso de los límites es otro de los temas que se hablan mucho cuando se habla de crianza compartida. Claro, sí, Mm. los límites con amor, con respeto, pero que se tienen que dar. Mm. Hay autora, hay gente muy interesante, no sé si has escuchado a Casilda Rodríguez, que es una española que ha trabajado mucho el tema del parto orgásmico y también de la crianza con eso, de los límites con amor, de las nuevas maternidades y paternidades, y ella, pues sí, ella pone mucho énfasis en eso, que ellos en este momento no necesitan eso, que nosotros les podamos poner límites desde el amor, desde el respeto, pero tienen que estar porque esa es como nuestra función como adultos, un poco. Pero me encanta también lo que me dices sobre esas también esas nuevas Mm. masculinidades comprometidas también con la crianza, como bueno, también con ese papel del cuidado, que a veces como Sí. que fue solo muy destinado a lo femenino, a las mujeres. Entonces, ya que haya varones comprometidos o por lo menos inquietos y Mm. intentando hacer esas, me encanta, me parece necesario también. Bueno, Sí. ¿Tú cómo ves cómo se podría menguar un poco el antagonismo a veces de género que a veces el feminismo ha llevado como en algún tipo de feminismo, no digo de todos, pero sí en algunos casos y hay expresiones de mucha división que de pronto pueden generar a veces de pronto agrandar más el problema que sanarlo. Entonces, de pronto tú desde tu experiencia en el feminismo, ¿cómo podríamos reducir esos antagonismos de polarización entre los géneros? Me gustaría escuchar tú que has andado en ese mundo también y has participado, qué herramientas podrían ayudar a que pudiésemos tener mejores relaciones entre hombres y mujeres y entre todas las identidades sexuales que también se han abierto en este panorama del LGBT en el mundo. qué pregunta, wow. La pregunta, digamos. Sí, me interesa mucho conocer Bueno, esa perspectiva tuya, la verdad. para nosotros, o sea, te lo quiero hablar también desde mi experiencia, obviamente, como familia, también como, pues, por lo que yo he atravesado este último tiempo, en el que realmente yo siento que ha habido como unos movimientos desde lo que de lo que pues fue la pandemia, ¿no? Para mí Mm. fue como que la Tierra tuvo un movimiento interno, así que sacudió todas las estructuras.
Por eso también yo siento que a nosotros personalmente como familia nos atravesó, nos movilizó muchísimo, que también tuvo que ver con el nacimiento de nuestro segundo hijo y como pareja nos generó unas rupturas donde empezamos a replantear el tema del amor romántico, de la familia como núcleo así, o sea, nos empezáramos a cuestionar todo. Entonces, lo que hemos podido aprender un poco de toda esa experiencia, ahora por suerte más tranquilamente, porque yo pienso que cuando se sacuden las estructuras, pasamos por momentos de herida, de duelo, viene siendo como un patrón, y si hay una ruptura, pues queda una herida. Eso sucede. Entonces siento que un poco que eso también pasa con el feminismo ahora. El feminismo está como tratando de entender todo lo que pasó históricamente, todo fue generando, fue dejando en nuestra sociedad. Entonces, muchas abanderadas de esos feminismos que son más radicales, siento que están pasando por ese momento de ver la herida, Mm. de atravesar, de ver esa herida del enojo, por la tristeza, por todas esas sensaciones, pero después no puede sanar esa herida, ¿no? Después entonces ahí vendrían estos cuidados también, que yo creo mucho de lo comunitario, de lo ancestral, Mm. de que tenemos que mirar esos espacios de sanarnos hasta con las plantas, de sanarnos con la meditación, de sanarnos con el arte, con el cuerpo, Mm. de poder, nada, hacer catarsis de todas esas heridas, esos dolores y enojados entre nosotros. Nosotros como familia también hemos ido solucionándolo, que cada uno también tenga su espacio, ¿no? Para hacer, para poder construirse a sí mismo, porque algunas veces la lógica de la cotidiana mucho de ti mismo. Entonces es muy importante eso, que equilibrar esas balanzas para que no caiga sobre uno solo, sino eso, compartamos la Mm. crianza, pero también vos tenés tus espacios y bueno, yo sé que mucho el pensamiento femenino de la mujer, la casa de lo femenino, la casa del fuego del masculino, y hay otros entornos para la crianza, para el alimento, para lo para pienso que es un tiempo estar ahí también de permitirnos estar en esos personales, de darnos esos espacios para que después todo se vaya como equilibrando, todo vaya como cobrando, porque si no, claro, también hay muchas cargas, ¿viste? Muchas cargas, también nos han atribuido lo Mm. que decíamos ahora de la crianza, de las tareas domésticas, o sino de sostener un montón de cosas de una y otra. El hombre también siempre sosteniendo toda la materialidad, la fuerza, tener siempre que también acallar sus sensibilidades, ¿no? Sus lo que también él viene ahí a través. O sea, ¿cómo? Estamos en un momento de tantas transformaciones. Pero quisiera señalar algo importante que dijiste y es el acuerdo, como acordar con el otro, pensándolo en las relaciones pues de pareja, con amigos, como pues, uno tiene esa capacidad de acordar. Y eso del acuerdo es todo un arte también que estamos aprendiendo a tener entre las familias, las parejas, porque es algo que no, es un conocimiento emergente, no es algo que lo hayamos visto en nuestras familias ni en la cultura, sino que es algo que, igual que las nuevas masculinidades o las nuevas formas de ser hombre y de ser mujer, están cambiando y cada vez están cambiando para crear más el acuerdo, crear, no imponer algo, sino como ven, miremoslo, hablemoslo, conversémoslo, meditémoslo, abrámosle el espacio
a que el conflicto se pueda volver una oportunidad para que la evolución de la pareja surja más y se embellezca, crezca y se siga enamorando, ¿cierto? Porque para eso es que viene el conflicto. Entonces, como que hay todo un arte ahí bonito que estamos aprendiendo y la pandemia, curiosamente, pues ha llevado a que tengamos que hacer ese aprendizaje. Y ese aprendizaje, pues se cuida en familia, pero luego lo podemos compartir también en comunidad, porque pues cuando nosotros estamos haciendo el año pasado la casa ya en Chuachi, en la montaña, había que Ay, se hacer paró. muchos acuerdos con los vecinos, empezar a verse con la gente, hablar, cómo vamos a resolver estas inquietudes colectivamente. Entonces, como que también trae mucho ese trabajo con la comunidad, con los vecinos, con... Pero yo lo que he sentido es que también ese trabajo va muy relacionado con el trabajo interior de Sí, uno total. y con las habilidades emocionales de uno para poder como hablar con la gente, con perspectivas diferentes. Acá en Colombia estamos viviendo un momento también muy polarizado porque estamos en medio de unas elecciones y se siente en el ambiente también mucha desatención. Ay, ahora se nos está. Uy, sí, me imagino. Yo desde acá pues lo percibo y las últimas elecciones estuve en Colombia y fue así, como siempre, ¿no? Que es que la política como que genera Mm, esta tras la familiar, pero bueno, ojalá que se pueda ir construyendo también una cultura política y más madura, más respetuosa, ¿no? No, y ya Del, está pasando, Claudita. Imagínate que muchas de las cosas que yo me preguntaba hace unos años, ¿por qué esta gente no se une? Estos se unen y no se unen más, sabiendo que tienen programas afines. Y solo la segunda vuelta ha hecho una emergencia de movimientos que no se habían dado y darle la oportunidad para hacer un frente más amplio ha sido también parte de los acuerdos que se están haciendo también a nivel como país. Entonces, como que eso del acuerdo nos va a tener ahí un buen tiempo y acordar con personas que piensan distinto que nosotros, acordar con personas que nos cuesta a veces integrar, porque eso de la inclusión suena muy lindo en la teoría, pero en la práctica a veces cuesta mucho la inclusión. Hmm. ajá, ¿Cómo ves tú claro. eso, la inclusión? ¿Cómo No, incluir no sé. ese al que no nos gusta? Porque incluir al que nos gusta, con el que pensamos, con nuestros amigos, eso ya de pronto lo hemos hecho y hemos participado en colectivos. Pues yo me pregunto también cómo incluir aquellas cosas que no nos gustan. Como claro, integrar, ¿no? Ah, Incluir, eso me parece. A mí la palabra inclusión, pues me genera como eso. No me gusta mucho, no mm, me, o sea, me suena como que uno la tiene que forzadamente meter en un, pero me gusta más la palabra de integración mm, o de confluir, no sé, porque ahí em, me parece que ahí sí, pero volvemos a ese tema del acuerdo que me parece muy profundo, de que o sea, de que tiene que haber esas instancias de encontrarnos y mira que en eso volvemos también a ese legado que nos han dejado muchos pueblos, mm, de los círculos, ¿no? Respetar esos círculos de palabra, donde nada, donde cada uno tiene que tener validez, la voz de cada uno tiene que ser escuchada nos guste o no nos guste. mm, Unas instancias así de definir cosas donde digamos, bueno, pero construyamos esos acuerdos y a pesar de que no nos gusten cómo son ustedes, cómo somos nosotros, pero bueno, tenemos que llegar a algunos acuerdos mínimos mm, ya en esa instancia, pues de decir, poner, por ejemplo, un país, que ya es otra cosa pero tienen que existir esos escenarios, esos espacios donde se encuentren y respeten la palabra de cada uno y tiene que haber, como lo hace la minga, lo viene haciendo la minga siempre, con sus palabreros, con quien cuida la palabra, con quien viste, con quien hace ese registro de, y bueno, y tiene que haber un acuerdo ahí mínimo, así sea, de, porque es difícil poder llegar a un acuerdo cuando hay posturas tan divergentes mm, pero debe haber para que pueda haber una convivencia humana, o sea, mínima. Entonces, poder respetar eso, ese es el desafío también, ¿no? Del mm, acuerdo, respetarlo, tratar de sostenerlo, de darle importancia, de construirlo en la cotidianidad, ya en este caso más macro, bueno,
las acciones, de los programas, de eso, pero bueno, eso es un desafío muy grande, André. Pero bueno, eso, por eso de incluir, de como me dijiste antes, de sí, Sí, como de la traer al otro que no me gusta, como para invitarlo a conversar, así no me guste, como, yo sé que es difícil, pero como país yo siento que si estamos haciendo unos acuerdos de paz y estamos hablando de mejorar las capacidades de conversación y de diálogo con las personas, pues una de las cosas que nos va a tocar es como dialogar con esas personas o con los seres o con las perspectivas que son distintas sin tenernos que apoyar, pues violentar, sino como entender, claro, como una perspectiva ir más al, comprensiva. Y yo veo que ir al todavía futuro. estamos en eso. Estamos empezando por el país a ver acuerdos ya entre políticos que no se querían ni ver. Estamos empezando a ver ya cositas y por lo menos dentro de estos programas que estamos haciendo nos interesa mucho empezar también a usar estas redes y el Internet para crear relaciones más profundas, de conocimientos más profundos, porque eso no lo están hablando ni en los medios, ni en las universidades, ni en la escuela, sino que podemos usar estas herramientas digitales para crear relaciones que permitan democratizar el pensamiento, la experiencia y de repente, ¿por qué no? Que es mi sueño, empezar a crear una escuela nómada en América Latina donde tengamos una red de experiencias que nos podamos visitar, pero muy diferentes. Y en esa diferencia involucrar a las comunidades creativas que están haciendo sus aportes sin tener que llegar a un credo, a una cosa religiosa y evangelizante, sino a ver cómo se puede crear una red distribuida mucho más robusta en América Latina. Y ese es mi sueño, educación, juntando a las feministas, juntando al afro, juntando a lo indígena, juntando a lo urbano, juntándolo a los investigadores, a los niños, a los abuelos, que sea Sí. una cosa realmente revolucionaria, porque esas instituciones todavía no están ahí y yo por eso estoy haciendo estos programas buscando como primero la conversación. Ya desde la conversación podemos empezar a tener una conversación más grande y mirar a ver cómo empezar a organizarnos, que es el asunto de que todas las experiencias pueden seguir su curso en el año, pero una vez al año donde nos reunamos, donde podamos hacer algo juntos, Ay, sería se me, una muestra bonita de que, ay, mira, se está uniendo esto con esto, sabiendo que eso no se había, esos ingredientes estaban ahí, pero nadie los había articulado. Esos ejercicios buscan ese encuentro. ¿Tú cómo lo ves, Claudita? ay, se nos fue la última parte, perdón. Mm. No, me encanta, me parece hermosísimo ese sueño, Andresito, pues estamos acá también para aportar, para lo que podamos sumar. Eh, También hay organizar interesantes con procesos, lo que se pueda sumar ahí también para que eso ocurra, para que vayamos creando esta gran red, para fortaleciéndola. Y un poco también, pues, nada, capaz nos toquen ser puentes entre esos actores que vienen tan polarizados, viste, Mm. capaz en algún momento esa tarea de mediadores sea necesaria Mm. para nosotros, polar y bien del conectar, y bueno, ser mediadores es para mí es un desafío humano, es un gran desafío humano y me encantaría ahí que podamos seguir conectándonos con estas propuestas muy bonitas que hablan como de nuestra cultura más auténtica, ¿cierto? Mm. Nos están invitando es a eso, que yo creo que la política también se tiene que replantear y Mm. dejar esa forma. Y no, es otro color, es otra forma, es otra manera de hacer la política desde el cómo somos, de lo que nos hace como colombianos. Eso es más, es la esencia, ¿no? Se te pegó Y otra no, vez. Ah, ya. otra vez se van a desilusionar. Así que bueno, muy interesante lo que me has traído acá, muy bonito, gracias.
Bueno, Claudita, muchas gracias a ti por la participación. Eh, Me alegró mucho verte y que ojalá la conversación pueda continuar. Estamos ahí sembrando también, que regenerando los ecosistemas, todo lo que se puede hacer a la regeneración de la vida hace parte de este proyecto. Y estamos invitando a esos proyectos regenerativos en América Latina y muy lindo que tú también con la escuela que están haciendo en esto de esta crianza, que nos podamos ir uniendo y poder seguir compartiendo y me alegró mucho saludarte y saludes a todos tus hijos, a tu esposo, a tu compañero y bueno, ahí te voy Igual a contando. ustedes, y fuerza y pues eso, mucho entendimiento, como eso, asumirnos también como mediadores en tiempos de polarización y todo eso, es como, después te voy a compartir eso porque como una guía un poco pedagógica, ahí la voy a buscar, como metodológica, es una comunidad que lleva muchos años acá, educativa, hace como unos 30 años, vienen gestando una nueva escuela Maravilloso. y se llama Amatrella, están acá en Córdoba, Argentina, y ellos ponen énfasis en el tema este de la mediación, Mm, porque es una cosa muy importante, o sea, los conflictos en lo humano, en lo social, siempre van a estar presentes. mm, Eso es como parte también de la transformación y de la evolución. mm. O sea, no podemos, pero entonces acá habla un poco de la negociación y es muy bonito. Les voy a leer una cosa muy pequeñita Dale. sobre ese tema que me encanta para que cerremos un poco. Eh, para resolverlo, no espera un cachito, pero eh, resulta inevitable. Somos seres imperfectos que cometemos errores. Estar rodeados de personas que nos quieren y que nos deberíamos sentirnos agradecidos. Nadie resuelve conflictos mejor que una familia unida. Requiere bondad, paciencia, aprender a no juzgar y a saber escuchar y otra dosis extra de bondad. Pero acá ya era lo que quería leer, pero lo que dice acá al final es que las personas que acompañan eso y niños que atraviesan esos conflictos y que superan y que son apoyados, se vuelven excelentes mediadores parecido, viste, como rol, como Mm. que medio que no se le da mucha importancia, pero siempre era muy importante en muchas comunidades, en muchos pueblos, y acá se le da un rol así como muy importante al mediador, pero yo después voy a buscar eso que les quería compartir y te lo voy a mandar, porque sé que hay muchas personas que están ahí en la red como trabajando pues en esos temas, ¿no? De la resolución, de la Mm. paz, bueno, Bastante. es un aporte re bonito que dan desde acá, desde la educación evolutiva, le llaman. Así que bueno, nada, seguimos en ese Bueno, andar. encantado por ese contacto y también eso es lo bonito que podamos ir descubriendo en nuestras regiones con quienes poder seguir entablando ese diálogo y lo bonito para terminar, Claudita, es que esto la gente lo puede hacer y se puede, como que es una iniciativa que ojalá se pueda multiplicar porque es como empezar a construir tus propias comunidades, a cultivar tu propia red de educación, porque esa red es la que va a educar, no va a educar una persona, una institución, sino la red. Y de acuerdo como esté esa red, a sus vínculos, interacciones, pues eso va a generar pues conocimientos, experiencias, estilos de vida y cosas bellas para todos nosotros. Así que te abrazo con mucho cariño y saludes y te quiero harto, Claudita. Gracias, Andrés. Muy, muy, muy contenta de este compartir. Mucha fuerza, muchas bendiciones y también saludos a tu familia, a tu hermano, tu hermana que lo Mm. recuerdo y hermoso compartir. Gracias.